Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con el tema de interferencia. Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la idea de interferómetros? Y lo último que vimos tenía que ver con unos interferómetros que funcionan por división de amplitud. Y analizamos el caso de cuando se produce interferencia conocida como interferencia de rayos de igual inclinación, ¿no? Y eso simplemente era un haz incidente que incidía sobre una laminita de vidrio, por ejemplo, y nosotros estamos interesados en colectar la luz para apreciar el fenómeno de interferencia, la luz proveniente de una reflexión directa sobre la primera cara y la luz que se transmitía en la primera interfase, se reflejaba en B y salía nuevamente en C, se transmitía por segunda vez, ahora desde el vidrio al aire, eh, y daba cuenta de esta dirección de propagación también. Entonces salían paralelos los dos rayos, o sea, con igual inclinación, dependiente de cuánto valía el tita i. Pero la particularidad que tenían era que la luz, en realidad, la onda que seguía esta trayectoria, en realidad, tenía una fase distinta a la que seguía esta otra, evidentemente, porque recorrieron caminos distintos. Entonces, la contribución a la fase de la parte espacial iba a ser distinta por un camino y por otro camino. Lo que hicimos, entonces, la diferencia de fase que tenían estos dos rayos a partir de esta recta, digamos, a partir de esta recta seguían paralelos, así que no había más diferencia. Toda la diferencia se producía en esta parte que está acá. Y esa diferencia de fases era simplemente el número de ondas en medio transmitido por dos veces, por dos veces de trayecto, o sea, este y este, menos la parte espacial de la fase que adquiría la onda directamente reflejada, en esa parte era simplemente el K del medio incidente por esta distancia. Entonces esta diferencia constituía, en definitiva, la diferencia de fases que tenía entre este rayo y este rayo que está acá. Entonces yo después colectaba esta luz, por ejemplo, poniendo una lente y viendo en el punto focal donde iban a converger estos dos rayos, podía ver si esta era una condición de máximo o no, ¿no? Porque cuando esto, como siempre, cuando esto es igual a un número entero de veces 2pi, funciona, la superposición produce un máximo de interferencia, y si está en la contrafase, un número impar de veces pi, tendría un mínimo cuando hay interferencia de estos dos rayos. Entonces, hicimos un poco la deducción matemática, vimos que decir esto es lo mismo que decir esto que está acá, donde está expresado todo en función del índice de refracción de la, de, del vidrio, asumiendo que afuera tengo aire, por eso NI es 1. Y bueno, el ancho de la laminita y el ángulo transmitido. ¿Se acuerdan? El ángulo transmitido en lugar del ángulo de incidencia, pero están vinculados por Snell. Lo que pasa es que la expresión, si yo reemplazo acá, que lo puedo hacer, lo vimos la vez pasada, esta es la manera más compacta de escribirlo. Dejarlo todo en función del ángulo de tita t en lugar de tita i explícitamente. Y bueno, y lo que vimos, por ejemplo, era una situación donde teníamos una fuente coherente pero extendida, digamos, donde tengo muchos puntos que emiten, supónganse, la misma longitud de onda. Todos los puntos que incidan sobre esta plaquita con la misma inclinación, por ejemplo, este rayo emitido por este fuente secundaria y por esta fuente, digamos, por este punto de la fuente extendida y por la fuente extendida, tienen la misma inclinación relativa con respecto a la plaquita, por lo tanto el ángulo de incidencia es el mismo, por lo tanto los rayos de la primera reflexión y el que viene acá van a salir con la misma inclinación. Y claro, este rayo va a interferir con este también va a interferir con y de una manera similar, porque los desfasajes van a ser los mismos, porque las inclinaciones son las mismas, y los espesores son los mismos. Y por tanto, cuando yo colecte la luz en un único punto, voy a ver la interferencia de este con este, más este con este, etcétera, etcétera. O sea, dentro de cada par es donde se produce la interferencia,
este rayo no interfiere con este porque estos dos puntos están separados y no necesariamente van a ser coherentes, o sea, va a haber una diferencia de fase que va a saltar todo el tiempo, por lo tanto no voy a ver la interferencia de un rayo de este par con otro rayo de este par, pero sí voy a ver máximos o mínimos bien definidos porque cada rayo tiene su compañero, digamos, con el cual produce la interferencia, que es lo que voy a ver sobre la pantalla. Y la condición de interferencia es la de siempre, la diferencia de fase tiene que ser igual un número entero de veces 2pi para los máximos y un número impar de veces pi para los mínimos. Y teniendo en cuenta, ¿se acuerdan que lo que vimos también era que aparecía, además de la diferencia de fase por los caminos, aparecía un pi porque uno de los rayos se reflejaba de un medio de menos densidad a un medio de mayor densidad óptica, y eso metía una diferencia de fase, un salto en pi, que el otro rayo no tenía porque no tenía una reflexión de ese tipo. La única reflexión que tiene el rayo de este que está acá, es acá, pero es de un medio de mayor índice o medio menor índice, y eso no producía un salto de fase en pi en el rayo reflejado, por lo tanto había un pi de más en una rama con respecto a la otra. Bueno, y entonces la diferencia de fase era esta que está acá. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Era un recordatorio nada más. Podemos seguir, si no. Sí, dígame, Valentina. No tenía dudas. Ah, bueno. Bueno, entonces, estos son rayos de igual inclinación, y ahora vamos a ver un caso particular que es de interés, que es cuando la incidencia es normal, ¿no? La incidencia es normal, o sea, θi es igual a 0. Y ahí lo que nos va a interesar es la interferencia del mismo par, digamos. Tengo un rayo que incide acá, se refleja directamente, que es este que está acá, y parte se transmite, se refleja en la cara de abajo, se vuelve a transmitir acá y sigue para acá. Nuevamente, igual que antes, el rayo azul va a interferir con este que está acá. Acá los dibujé separados, digamos, pero esta flechita debería estar acá y esta flechita también debería estar acá, ¿no? Porque es todo acá. Los dibujé separados para que se aprecien. Entonces, en este punto voy a ver, si quieren, una localizada, una situación de máximo o de mínimo, de acuerdo a cómo es el desfasaje que uno adquiere con respecto al otro, ¿no? Esta situación. ¿Cuánto es el desfasaje que la naranja adquiere en este trayecto de más que hizo atravesando el vidrio? Y como antes, eso simplemente es, bueno, es esto que está acá, solo que ahora es más simple, porque θt es 0, ¿no? Porque estoy incidiendo normalmente, y θi es 0, θt es 0 por Snell, ¿no? Entonces, para este tipo de interferencias, como esto es 1, ¿está bien? Entonces, el ángulo de incidencia es 0, el coseno del ángulo transmitido, que también es 0, es 1. Esta es la condición de máximos que queda, ¿no? Pedir que la diferencia de fase sea un número entero de veces 2pi es pedir esto, ¿no? Y entonces, yo acá voy a tener un máximo o un mínimo en función de cuánto vale, bueno, cuánto valga lambda, cuánto valga el índice de refracción de la laminita, y cuánto valga d, el espesor de la laminita. Yo con distintos espesores voy a cambiar este recorrido, y por lo tanto voy a cambiar la situación de si tengo un máximo, un mínimo, lo que fuera. Y en particular, si yo expreso todo en función, o sea, si yo trabajo con un n fijo y con un lambda fijo, puedo despejar los anchos que me van a dar lugar a máximos, ¿no? De acá despejo cuáles son los d máximos, y los anchos de la laminita tienen que ser un número impar de veces lambda sobre 4 por el índice de refracción de la laminita, ¿no? Y estas franjas entonces se llaman franjas de igual espesor. Las que van a aparecer acá, como vamos a ver ahora, son franjas de igual espesor, ¿está bien? Porque dependen del espesor de la laminita. La variable que nos va a interesar para este tipo de interferencia va a ser el espesor de la laminita. Bueno, perfecto. Y esto, bueno, tiene muchas aplicaciones. Una aplicación tiene que ver con los que usan anteojos, son un recubrimiento antirreflejo. Fíjense esta situación.
este lado tiene ese recubrimiento, este lado no, y acá se ve el flashazo, o se ve una luz muy intensa, que es la reflexión, o sea, yo veo a través del anteojo, pero además veo parte de la luz que vuelve para mí, porque está reflejando sobre la superficie acá, pero acá no. Acá, esto que está acá, no lo veo. ¿Está? ¿Y por qué no lo veo? Porque esto tiene un recubrimiento antirreflejo. ¿Qué es esta capa? Bueno, acá lo ven, ¿no? Acá ven el blanco este, que es la reflexión de la luz que esta chica tiene por delante, y acá con anteojos, con esta capa antirreflejo, se anula completamente la energía que es reflejada en eso. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, la situación es la siguiente. Imagínense, esto es la lente, y se le pone una capa adelante de un material con un N diferente. Y está calculado este N para producir justamente y tiene un ancho, lambda sobre 4. Acá lo dibujé, acá está dibujado con un ángulo, pero esto está calculado como si fuera incidencia normal. Incidencia normal, ¿no? Lo que pasa es que está dibujado así para que se vea. Eh, y lo que sucede es que estoy en una condición de mínimo. Está calculado esta capita para, con la luz de onda amarilla, que más o menos es un promedio de la luz natural que tenemos en ambientes naturales, con un lambda de luz amarilla, tiene un espesor de lambda sobre 4 que hace que con el índice de refracción esté en una condición de mínimo. Por lo tanto, esta es la capa antirreflejo, por lo tanto, bueno, esta es una condición de máximo, pero en una condición de mínimo, la luz refleja directamente con la luz reflejada después de una transmisión y la reflexión acá atrás, interfieren destructivamente, por lo tanto no hay luz que vuelve, y elimina el reflejo. ¿Se entiende? Entonces, el recubrimiento antirreflejo funciona de esa manera. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces sigamos con la idea de franjas de igual espesor, ¿no? Porque, ¿qué pasaría ahora si tengo una superficie que no tiene un único espesor, sino que tiene un perfil? Supónganse un perfil, en este caso es tipo una cosa que sube así. Bueno, localmente, si yo incido con una onda plana, digamos, localmente la onda acá va a haber un espesor D, acá va a haber un espesor D', acá, etcétera, etcétera. Y en cada caso voy a poder encontrar una situación de máximo o de mínimo de acuerdo a cuánto valga el D local que encuentro en este momento. Entonces, lo que es claro que va a pasar acá es que eh, voy a tener máximos en aquellas alturas, si quieren, en aquellos espesores que tengan el espesor adecuado, justamente. Entonces por ejemplo, esta puede ser una condición de máximo, acá no, puede ser una de mínimo, acá puedo tener otra de máximo, porque acá estoy con un m más 1, que es el siguiente orden, y así sucesivamente. Entonces voy a ver franjas oscuras y blancas de acuerdo al espesor local que tenga la interfase esta, ¿no? Y en particular, este es un ejemplo, lindo ejemplo, donde tengo una pompa de jabón, agua jabonosa, acá, y por efecto de la gravedad no tiene el mismo espesor, sino que es más ancha hacia abajo. Entonces es más finita arriba y se ensancha hacia abajo. Y entonces cuando estoy iluminando con luz blanca, bueno, acá es muy finita, por lo tanto, no llega, el espesor es más chico que, eh, que lambda sobre 4n, por lo tanto no tengo ninguna condición de máximo. Y cuando empiezo a bajar, empiezo a tener algunas longitudes de onda. Fíjense que depende de lambda, y acá estoy iluminando con una luz policromática, con una luz blanca, así que tengo un montón de longitudes de onda, y lo que voy viendo es que a medida que tengo distintos espesores, distintos lambdas encuentran la condición de máximo de acuerdo al espesor local que uno tiene, ¿no? Por eso voy viendo máximos de rojos, así, de azules, de amarillos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Bueno, sí. perfecto.
Y también algo similar ocurre, ¿vieron? Cuando encuentran en la calle una una manchita de aceite, por ejemplo, que se ven como colores. Sí, Sí, sí. 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 Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tengo imagínense que tienen dos cubreobjetos, ¿no? Que son dos laminitas de vidrio. Y entonces, lo que vamos a analizar ahora es algo similar, pero nos va a interesar ahora la interferencia que se produce sobre la cara inferior, ¿está bien? Entonces, del primer dieléctrico, ¿no? Este que está acá. Acá se va a producir un patrón localizado de interferencia, ¿de acuerdo a qué cosa? Bueno, es lo mismo de siempre, es el rayo este, la reflexión directa, y la reflexión que viene para acá y sigue para acá arriba, ¿no? Y de acuerdo al espesor este, voy a tener en este punto una condición de máximo, de mínimo bueno, o intermedio. Y eso ustedes lo pueden ver, no sé, cuando ustedes, si ponen dos cubreobjetos y presionan, por ejemplo, con una punta uno de ellos, obviamente están deformando alterando localmente la separación entre los dos, y van a ver que en algunos lados están en una condición de máximo, pero en otros se producen condiciones de mínimo. ¿Está bien? Entonces, este es un método muy bueno para medir espesores. ¿Está bien? Y para medir si una superficie es ópticamente plana. ¿Está bien? Porque es una manera, con mucha precisión, uno es capaz de medir una distancia, ¿no? Una distancia que en este caso es la distancia que separa los dos cubreobjetos. Y también si ustedes apoyan un cubreobjeto y otro en forma de cuña, lo que van a ver son franjas de vuelta, porque ahora con el mismo, acá nos estamos viendo la interferencia sobre esta superficie. Fíjense que la diferencia de caminos acá depende de cuánto me aleje de la punta esta. Acá la diferencia de caminos es 0, pero a medida que me voy alejando hacia la derecha, obviamente como estoy en cuña, como se forma cierto ángulo, la altura va cambiando linealmente con el alejamiento, con la coordenada horizontal, y lo que voy a hacer es pasar entonces de una situación, por ejemplo, acá de una situación de oscuridad a una situación de máximo, una situación de oscuridad, a medida que vaya cambiando cuánto vale D, que es la altura, porque me estoy alejando de este punto de encuentro entre las dos cuñas. ¿Sí? Y entonces, lo que voy a ver, el patrón que voy a ver, tiene que ver con esto. Si yo tengo un ángulo chiquitito, fíjense, voy a ver máximos, mínimos, máximos, mínimos, y yo me tengo que, si el ángulo es chiquito, me tengo que alejar, o sea, si estoy en una condición de máximo, quiere decir que tengo un D acá, para encontrar el siguiente máximo, que es cuando esto aumenta en lambda sobre 4n, ¿no? En 2 lambda sobre 4n, porque son números impares de esta cantidad, tengo que recorrer cierta cantidad en el eje horizontal. Ahora, si yo estoy con un ángulo más grande, me muevo una menor cantidad en el eje horizontal, y como estoy en un ángulo más grande, la distancia aumentó más rápido, por lo tanto las franjas las voy a ver más comprimidas, ¿no? La interfranja, justamente, depende del ángulo. ¿Se entiende eso? Entonces, una manera fácil de ver esto es la siguiente. O sea, fíjense que en esta situación, para este triangulito que queda acá, eh, la tangente del ángulo alfa, que es el ángulo entre las dos laminitas, es la altura, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, cuánto me tengo que desplazar desde el extremo y la altura, ¿no? Entonces, la tangente de alfa es d sobre x. Así que la relación entre d y x es simplemente agarrar x y multiplicarlo por tangente de alfa. Por eso d es lineal con x. Y la constante de proporcionalidad es la tangente de alfa. Cuanto alfa es más grande es la tangente, y por lo tanto para un dado desplazamiento consigo una separación mayor. En general, si los ángulos son chiquititos, entonces tangente de un ángulo en radianes es lo mismo que el ángulo en radianes. Tangente de 0,01 radianes es prácticamente 0,01. Así que la distancia acá vemos que es proporcional a x, y prácticamente está bien decir que la constante proporcional es directamente el ángulo medido en radianes.
Y entonces, bueno, entonces si yo quiero ver los X máximos y mínimos, los X máximos, por ejemplo, simplemente yo ya sé que eh, puedo reemplazar D máximo, que es esta condición, y despejar X, ¿no? Entonces, simplemente hay un alfa que se mete acá abajo, y acá tengo los X sobre el eje horizontal, donde voy a tener franjas iluminadas. ¿Está bien? Y bueno, y lo que se ve es que efectivamente cuando el ángulo es más chico, perdón, cuando el ángulo es más grande, las condiciones de máximos ocurren eh, más, están más cercas unas de otras, porque estoy viviendo por un número más grande, entonces estoy como el factor lambda sobre 4 alfa nt, es más chico y por lo tanto tengo las condiciones de máximo a menor distancia entre sí. De hecho, si yo hago la interfranja, ¿qué es? Es la posición de un máximo de un orden m con respecto al orden m más 1. ¿No? Hago esa diferencia y tengo la separación entre un orden y el siguiente. Y bueno, es esta que está acá. ¿No? Si yo hago eso, esto se llama interfranja, la separación entre un orden y el siguiente, es lambda sobre 2 alfa nt. ¿No? Y vemos que la interfranja entonces es inversamente proporcional al ángulo alfa. Muy bien. Y un último ejemplo que les quería comentar más o menos rápidamente es otro interferómetro del mismo tipo, eh, que es el siguiente. Yo acá tengo una fuente monocromática, o sea, con un lambda más o menos bien definido. La pongo en el foco de una lente y así salen un manojo de rayos paralelos. Y con un espejito acá mando esos rayos hacia acá abajo. ¿No? Y acá abajo tengo una lente apoyada sobre una superficie ópticamente chata. Ópticamente puedo considerar como que es muy chata. ¿No? Entonces, esta es una lente esférica, por lo tanto, bueno, y fíjense que lo que me va a interesar de vuelta es la interferencia entre estos rayos, el que se refleja directamente en la superficie de abajo y el que pasa por esta parte y vuelve a salir. ¿No? Esta parte que está acá. Eh, la cuenta es la misma, ¿no? La cuenta es la misma, eh, la de siempre. Lo único que el rayo que viene para este lado va a ver este D, un rayo que viene por acá, supónganse es D igual a 0, un rayo que viene por acá va a ver otro D, y la diferencia con el caso anterior, o sea, la cuenta es exactamente la misma, es una incidencia con tita i igual a 0, ¿está bien? Entonces va a ser, el parámetro importante va a ser el ancho, que en este caso es la parte esta de acá de aire, eh, y la condición de máximo es la misma, pero la condición de máximo es la misma de antes, lo único que ahora el perfil el perfil de Des, este que está acá, no es lineal, no es ni constante, ni crece linealmente como en la cuña, sino que ahora es una curva cuadrática, ¿no? Porque es la superficie esta, de la lente esférica, ¿no? Entonces, a medida que me voy alejando en el eje horizontal, decrece, pero ahora cuadráticamente con el alejamiento de x igual a 0, ¿no? Porque es este perfil acá esférico de la lente. Esa es la única diferencia con lo de antes, esa es la única diferencia con lo de antes, cómo depende de x, y entonces les quería mostrar cómo depende de x. Bueno, crece como x cuadrado, o sea, a medida que me muevo para acá, crece cuadráticamente, pero se los quería mostrar, ¿no? Entonces, fíjense esto, vamos a considerar este rayo que viene acá, que pegaría acá abajo, Profe, tengo una sí, duda. dale, Las cuentas que sacaste recién para de X, sí, ¿usaste lo que usamos para si tengo dos cubreobjetos y lo usamos para si tengo distintas distancias, sí, tipo distintos D? sí. Pensé que eran cosas distintas. ¿Se relacionan entonces? Es exactamente lo mismo. Mira, Ah, ok. fíjate, esta parte que está acá, esto que está acá, Sí. eh, es esto que está acá.
La única diferencia es que esto es plano, y hay un ángulo definido, y entonces hay una relación lineal entre el espesor y la coordenada horizontal, ¿no? Y la única diferencia es que acá la relación, el perfil crece cuadráticamente, no linealmente, ¿no? Ok, Es la única diferencia. ok, gracias. ¿Sí? Pero esta condición es exactamente la misma condición, esta que está acá. Lo que cambia es cómo depende de x, que todavía acá no lo puso. Yo sé que crece cuadráticamente, pero ahora les quiero mostrar cómo que es. Entonces, como esta es una superficie esférica, esta de acá abajo es una superficie esférica, vamos a suponer que este es el centro de curvatura. Este es el centro de curvatura. Entonces, esta distancia R, a cada punto desde acá hasta la interfaz, hasta la segunda cara de la lente, es R, ¿no? Pues todo forma parte de la misma esfera. Es una lente esférica. Entonces, esta distancia de acá hasta acá es R, la distancia de acá hasta este punto es R, la distancia de acá hasta este punto de abajo es R, ¿no? Ahora, si yo me interesa ver, bueno, en esta posición, ¿no? Esta distancia D. Bueno, fíjate que si esta distancia D, la distancia desde acá hasta esa altura desde arriba, ¿a qué es igual? A R menos D. Desde este punto hasta acá arriba, ¿estamos de acuerdo que tiene una distancia R menos D? Este segmento, ¿no? Porque R sería hasta acá abajo y le saqué este cachito, que es la altura D que estoy analizando. ¿Está bien? Sí, Entonces, fíjense que me quedó un triángulo con la hipotenusa R, con este cateto menor X y con este cateto R menos D, ¿no? Y entonces, en ese triángulo, bueno, esta es la hipotenusa, así que lo que vale es que este al cuadrado es lo mismo que este al cuadrado más este al cuadrado, así que x cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos R menos D al cuadrado, que es esto que está acá. Y entonces, esta es la relación, acá ya vemos cómo aparece la relación entre x y d, y que involucra cuadrados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esta relación sale a analizar este triángulo. ¿Está bien? Donde aparece la altura que tengo a un dado x, y aparece el radio de curvatura de la lente. Y esta es la ecuación que vincula a esos tres parámetros, ¿no? Analizando este triángulo. Muy bien. Acá simplemente lo que hago es abrir el cuadrado para que quede más simple. Entonces tengo r cuadrado más el doble producto menos d cuadrado, por acá tengo un signo menos. Y se me va esto con esto. Así que x cuadrado me queda esta cantidad menos d cuadrado. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es asumir que d es mucho más chico que r. Entonces acá tengo r por d y acá tengo d cuadrado. Y le estoy restando a algo que va como r por d, algo que va como d cuadrado. Pero si asumo que r es mucho más grande que d, entonces esto es mucho más grande que esto. Así que le estoy restando a un número grande algo que es muy, muy chiquitito. Así que lo voy a despreciar. Lo voy a despreciar. Y en definitiva me quedo con que x cuadrado es 2r por d. Entonces fíjense que d crece como x cuadrado. O sea, d es 1 sobre 2r x cuadrado. Cuando yo me muevo en la coordenada x, la distancia, el espesor crece cuadráticamente. Entonces, yo puedo reemplazar acá d, la condición de máximos en d, para encontrar la condición de máximos a lo largo de x y encontrar a qué distancias de este eje voy a tener máximos o mínimos, ¿no? Cuando hago eso es reemplazar d usando esta ecuación, que es la que acabamos de encontrar, donde dice 2d, bueno, pongo x cuadrado sobre r, que tengo acá, y despejo x de acá, me queda cuadrático ahora, porque me aparece que es cuadrado acá, me queda cuadrático, así que no es lineal en m, me queda cuadrático. Y estos son los radios, porque esto tiene simetría de rotación, entonces tengo un dado x, pero
alrededor del eje vertical tengo la misma condición. Tengo un X máximo, voy a tener un máximo alrededor de todo a esa altura, a ese radio, en cualquier punto que tenga simetría de rotación con respecto al eje este que está acá. Y en definitiva lo que veo es esto que está acá. ¿Está bien? Veo patrones de luces y sombras, pero la particularidad que tiene es que ahora la interfranja, como las posiciones de los máximos es cuadrático con raíz de m, o sea, olvídense de todas estas cosas, con respecto a m, cuando paso de un orden a otro, más o menos va cuadráticamente con m, entonces no es lineal, y por lo tanto la distancia, a medida que los m son más grandes, lo que sucede es que la interfranja se va haciendo cada vez más chiquitita, ¿no? La posición de los máximos de un orden m más 1 con respecto al orden m va disminuyendo con m. Entonces ven que bueno, esta situación que está acá. Y estos son los famosos anillos de Newton. Pero es un caso particular de interferencia de rayos de interferencia de igual espesor, donde la superficie, perdón, el espesor crece cuadráticamente con la coordenada X. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo no entiendo de dónde sale el 2R en la ecuación de 2NT. Ay, ese, sí, ese. ¿Acá abajo o acá? No, el que estaba. Ahí, ese. Acá. Bueno, Porque. porque fíjate, D, si yo reemplazo D acá, me queda x cuadrado sobre 2R, ¿no? Acá arriba, x cuadrado sobre 2R. Y el Ah, ok. 2R dividiendo, pum, lo puse acá. Porque yo quiero Ok, despejar x. ok, ahí está, ahí entendí, gracias. Bueno. Esa es la parte matemática, pero lo que estaría bueno es que se queden también con la idea de que estamos viendo siempre lo mismo, no estamos viendo esto. Lo que pasa es que estamos analizando distintas situaciones donde D, la distancia se relaciona distinto con la coordenada, en este caso horizontal, ¿no? En el caso, y vimos tres casos, ¿no? Un caso, un caso plano, si se quieren, donde D es constante. eh, por ejemplo, esta situación que está acá, D es constante, ¿listo? Un caso donde D aumenta linealmente con la coordenada X, que son estas situaciones, y un caso donde D aumenta cuadráticamente con X, ¿no? Simplemente eso. Y los patrones, bueno, dependen un poco, en este caso también depende de la simetría del setup experimental, ¿no? Todo esto tiene una simetría de revolución frente a este eje, por lo tanto, esta condición se replica a lo largo de todos los puntos eh, con esa simetría, y por lo tanto dan patrones circulares, anillos. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a seguir. Ah, no, me parece que no. A ver, otra. Déjeme un segundito. No, esta no es. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito con este tema de interferencia, y vamos de a poco a hacer la transición hacia un tema que está muy relacionado como vamos a ver ahora, que es el tema de difracción, ¿no? Básicamente vamos a ver que conceptualmente es lo mismo, solo que hay algunas consideraciones que hacen que aparezca como que tengamos que tener ciertos cuidados para tratar de entender algunos patrones, ¿tá?
que van a ir ocurriendo. Entonces, repasemos lo siguiente. Habíamos visto, esto ya es sabido, que cuando tenemos dos fuentes coherentes, quiere decir que tienen una diferencia de fase inicial constante, podíamos obtener en un dado punto P, el resultado de la superposición de estas dos perturbaciones, ¿está bien? Y que el campo que vamos a medir en P va a tener mucho que ver con cómo llegan las perturbaciones, ¿no? Con qué fase. Si una dice, ¿con qué fase? Porque si yo sé la fase, sé si llega con un coseno que lo hace apuntar para arriba o para abajo o lo que fuera. Entonces, importa mucho la fase φ1 y la fase φ2 con la que las dos perturbaciones llegan al punto P de observación. ¿Está bien? Y en particular, dada la epsilon 1 y epsilon 2, la diferencia va a tener que ver con la diferencia de caminos que tienen que recorrer la perturbación originada en 1 y la perturbación originada en 2 para llegar a este punto P. Y eso acá lo estoy marcando en rojo. Esta es la diferencia de camino, porque a partir de acá recorren los mismos caminos, ¿no? Entonces, esto es R1 menos R2. Y obviamente la diferencia de fases con la que van a llegar a este punto, que en este caso es φ1 menos φ2, como lo puse acá, va a tener que ver con, bueno, la diferencia de fases por esta parte que es diferente y por esta parte que es diferente, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de fase con la que llegan a un punto P que está a un ángulo θ con respecto al origen de coordenadas. Bueno, es un repasito esto, y entonces voy a ver un máximo, o sea, van a sumar los campos, las contribuciones van a llegar en fase ¿qué ocurra? Cuando la diferencia de fase total sea un número entero de veces 2π. ¿Está bien? Eso ya lo vimos varias veces. Y esas son la condición de máximo que habíamos hablado. Y la condición de pedir que la diferencia de fase sea un número entero de veces 2π es pedir esto, que está acá. Así que es pedir que la diferencia de caminos valga esto que está acá. ¿Está bien? Esto ya lo vimos. Donde si reemplazo, hago aparecer la longitud de onda, que es igual a 2π sobre k, entonces me queda, el primer término me queda m veces lambda, y este segundo término, ¿se acuerdan que aparecía cada vez que daba cuenta de que situaciones donde las fases iniciales eran diferentes, ¿no? Entonces, si las fases iniciales eran iguales, esto es 0, y voy a tener máximos cuando la diferencia de caminos es un número entero de veces lambda. Pero eso no ocurre necesariamente si epsilon 1 es distinto a epsilon 2. Bueno, esto repaso. Ahora, lo que vamos a ver ahora son situaciones, nos va a interesar situaciones de interferencia, pero que ocurren para puntos muy alejados de las fuentes, ¿no? Entonces vamos a pensar que OP, esta distancia, OP es muy grande. Es muy grande. Si OP es muy grande, lo que va a pasar es que, esto ya lo vimos en algún momento, es que este rayo va a ser prácticamente paralelo a esta dirección, y va a ser prácticamente, también este rayo va a ser prácticamente paralelo a esta dirección, ¿no? Porque si se juntan en el límite, si se juntan en el infinito, estoy hablando de rayos directamente paralelos. No necesariamente se juntan en el infinito, OP es muy grande, pero voy a poder considerar que esta dirección es muy parecida a esta y esta también. ¿Se entiende eso? Salen casi paralelos, se juntan en un P que está muy lejos. Bueno, y en esa situación, fíjense que si yo considero este ángulo alfa, que tiene que ver con esta distancia R1 menos R2 y la posición de C2, ¿no? Este ángulo alfa, si estos rayos fuesen exactamente paralelos, este ángulo sería 90 grados. ¿Está bien? Este ángulo sería 90 grados. Entonces, vamos a considerar este triángulo y vamos a considerar que este ángulo básicamente es 90 grados. Y entonces lo que tenemos es que, si consideramos este triángulo, lo que tiene que pasar es que este ángulo π sobre 2 más alfa más este otro ángulo, ¿y este otro ángulo qué es? Bueno, es π sobre 2 menos θ. Este ángulo acá es π sobre 2 menos θ.
la suma de este más este tiene que dar pi, ¿no? Porque la suma de son ángulos interiores de este triángulo, y la suma tiene que dar pi. Entonces, esta es una condición que tiene que ocurrir cuando OP, o sea, se cumple bastante bien cuando OP es muy, muy grande. Y por lo tanto, fíjense que si esta ecuación vale, fíjense que acá tengo pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi. Y acá tengo pi. Entonces me queda que menos tita es igual a alfa. Así que en definitiva lo que me dice esta ecuación es que alfa es igual a tita. Entonces, este ángulo es tita y este ángulo también es tita. ¿Se entiende eso? Cuando OP es muy grande, este ángulo es tita, este ángulo también es tita. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, por lo siguiente. Fíjense que R1 menos R2 es el cateto opuesto al ángulo tita en este triángulo que estamos asumiendo que es rectángulo acá y por lo tanto también que es rectángulo acá, si estas direcciones son bastante paralelas, ¿no? Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo acá, tiene un ángulo recto acá. Este es el cateto adyacente a tita. Por lo tanto, fíjense que R1 menos R2 no es otra cosa que la hipotenusa por el seno de tita. R1 menos R2 es D por seno de tita. Entonces, R1 menos R2 es D por el seno de tita. Y la condición de máximos era pedir que R1 menos R2 sea, bueno, esto que está acá. Bueno, es lo mismo que pedir que D por seno de tita, donde sea el máximo, igual a lo mismo. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que ahora puedo ver explícitamente cuáles son las direcciones donde voy a encontrar máximos, ¿no? Porque expresé la condición de máximo en función de este ángulo tita, que me habla sobre la dirección donde estoy mirando, ¿no? Por ejemplo, para este caso P, tita vale esto. Si hubiera considerado este P que está acá, bueno, tita sería otro. ¿Voy a ver un máximo en esa dirección, en rayos que van casi paralelos saliendo en esa dirección? Bueno, si hago D seno de ese tita y me da un número entero de ese lambda menos esto, entonces voy a ver un máximo ahí. ¿Se entiende? Entonces, esta expresión es equivalente a esta, pero lo bueno de esta expresión es que me permite ver en qué direcciones medidas desde el punto intermedio de estas dos fuentes, en qué direcciones voy a tener máximos y en qué direcciones voy a tener mínimos. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. sí. Buenísimo. Súper importante. Súper importante conceptualmente. Lo único que hice fue reemplazar la condición de máximos en términos de una variable que me permite decir, bueno, en esta dirección voy a ver máximos, en esta dirección voy a ver mínimos, en esta otra voy a ver un máximo, y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Ah, perdón, haría una pregunta. Sí. ¿Qué dijiste que servía para ver la dirección en que estaban? ¿Cómo es lo que dijiste? ¿En qué dirección voy a ver? Sí, voy a ver máximos de interferencia. Ah, ok, gracias. Porque fíjate, ¿por qué digo eso? Bueno, porque este tita que está acá, que obviamente está muy relacionado con R1 menos R2, ¿no? Este tita que está acá me indica la dirección que tengo que ir desde el origen de coordenadas hacia el punto donde estoy mirando. En la aproximación donde esta distancia es muy grande, o sea, donde todo va para ese lado, donde un manojo de rayos casi paralelos se dirigen para ese lado. Bueno, esos en el infinito van a interferir. ¿Cómo? Bueno, pongo el ángulo ese que estoy mirando, definido como el ángulo con respecto a la normal, esta que está acá, y si es una condición de máximo, bueno, yo ya sé que en esa condición los dos rayos van a tener una diferencia de fase, un número entre veces 2pi, por lo tanto voy a tener un máximo, si se cumple esto que está acá. En otra dirección pueden no cumplir eso, y entonces no voy a tener una condición de máximo. Bueno. Muy bien. Y entonces, esta es la ecuación de máximos, ahora escrita
en términos de el ángulo donde estoy mirando. Supónganse, acá estoy, este es el origen, estas son dos fuentes. Esas son las dos fuentes. Este es el origen, y si θ es igual a 0, están en fase estas dos fuentes, están en fase. Entonces fíjense que tengo un máximo en θ igual a 0. θ igual a 0 corresponde a m igual a 0, es el máximo orden 0. El siguiente máximo lo tengo acá, en un θ distinta de 0, que vale ¿cuánto? Bueno, vale el arcoseno de lambda sobre d, o sea, m igual a 1. Lo mismo m igual a 2, y así sucesivamente tengo las distintas direcciones donde voy a tener esta situación, ¿no? Esto es un dibujo en realidad, para que sea válido, perdón, esto es una aclaración importante, para que sea válido, esto debería estar muy lejos, ¿no? Esto debería estar muy lejos de las fuentes. ¿Está? Pensemos eso, pensemos que esto está muy lejos de la fuente. Para que sea válido, ¿se acuerdan? Esto que está acá. Eso es importante. Perdón, Ariel, Sí. me perdí un poco por qué se fue el término que estaba antes restando. Bueno, porque están en fase. Fuentes en fase. Entonces, esta fuente Ah, es ok, en ok. fase con esta. Fíjate que cuando esta está roja, y entonces epsilon 1 es igual a epsilon 2. ¿Sí? No es el caso más general. Bueno, y esa es una aclaración, y otra aclaración es que en el dibujo estoy muy cerca de las fuentes, debería haberlo dibujado mucho más lejos para que sea válida la aproximación que hace aparecer acá el seno de θ, ¿está bien? Que es lo que acabamos de ver antes. Pero lo que quiero decirles acá, quiero abusar de esto para hacer hincapié en lo siguiente. Esta es una situación donde las dos fuentes están muy separadas, ¿no? En este caso, D, D es la separación entre las fuentes, es mucho más grande que lambda, ¿no? Acá está dibujado D, y este sería como lambda, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Porque fíjense, ¿dónde voy a encontrar los máximos? ¿En qué titas? Bueno, en los titas que satisfacen que cuando tomo el seno, son un número entero de veces lambda sobre D. ¿Ven? Entonces, fíjense que si D es mucho más grande que lambda, el primero lo encuentro en 0, ¿no? M igual a 0. Cuando M es igual a 1, el seno de θ tiene que ser igual a lambda sobre D, que es algo muy chiquitito. Entonces, el primero está en 0, el segundo va a estar, si lambda sobre D es muy chiquitito, va a estar muy cerquita. ¿Está bien? El siguiente, bueno, va a ser 2 veces eso, pero como es una cantidad de lambda sobre D muy chiquitita, va a estar también muy pegado. Entonces voy a tener una serie de máximos separados una distancias cortas, distancias muy chiquititas. ¿Se entiende? Porque lambda sobre D es chiquito. Entonces tengo esta situación, ¿no? Ahora, si D es más chiquitito, acá lo que hice fue acercar las fuentes. Fíjense que los máximos ahora veo máximos en 0, orden 1, orden 2, pero como lambda sobre D, como D es más chiquitito, lambda sobre D es más grande, así que la primera dirección es el orden 0, y el primer orden m igual a 1, este que está acá, está en un ángulo un poco más grande que antes, porque lambda sobre D es más grande que antes. ¿Está bien? Antes lambda sobre D era este que está acá, porque D era más grande, y como D ahora es más chiquitito, lambda sobre D está más lejos. ¿Está bien? Y si todavía achico un poco más D, o sea, la junto más, comparado con lambda, bueno, lambda sobre D ahora va a ser un número bastante grande, entonces voy a tener el orden 0, siempre lo tengo hacia acá arriba, θ igual a 0, pero el orden 1 lo tengo cuando seno de θ es lambda sobre D, y ahora esto es un número mucho más grande, así que se lo voy a conseguir para un θ más grande todavía, así que el primer orden lo tengo más acá todavía. ¿Está? Entonces, y un caso más todavía, más patológico todavía, ¿qué pasa cuando D es más chico que lambda? La separación entre las dos es más chico que lambda. Entonces, fíjense que ahí el orden 0 lo tengo acá arriba, pero el orden 1 ya no aparece en ningún lado, ¿no? Porque ningún ángulo tiene, cuando yo le tomo el seno, da un número mayor que 1. ¿Está bien?
Entonces, cuando D es menor que la longitud de onda, para ningún ángulo distinto de 0, voy a tener un máximo. ¿Se entiende? Porque la condición de máximo dice que tiene que ser m veces lambda sobre D, pero lambda sobre D es mayor que 1. El seno va entre 1 y menos 1. ¿Ven? Entonces, no existe el orden 1. Entonces, cuando D es menor que la longitud de onda, para ningún ángulo, la emisión producida por una de las dos se logra una diferencia de fases entre las dos que llega a producir el siguiente orden. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. De hecho, supónganse, si ustedes tienen esta situación, puede pasar que tengan, vean, emisión hacia acá arriba, digamos, orden 0, orden 1, supónganse que lambda sobre D es, no sé, 2/3. 2/3, ¿no? Entonces, si es 2/3, con m igual a 0 van a tener esto que está acá. Cuando m sea igual a 1, seno de tita igual a 2/3 van a encontrar el tita. ¿Está bien? Pero el siguiente orden, el orden 2, tendría que estar en 4/3, pero 4/3 ya es más grande que 1, así que ningún ángulo van a encontrar, en ninguna dirección van a encontrar ese máximo, no se llega a realizar, y solamente van a ver el orden 0 y el orden 1. ¿Está bien? Entonces es muy importante cuál es la relación entre D y lambda para ver cuántos órdenes van a ver efectivamente en la pantalla. Muy bien. Entonces, ¿por qué les presento esto? Entonces, tienen esta situación donde la separación es mucho más grande que lambda, y podíamos ver que se veían muchos máximos, ¿está bien? En distintas direcciones, en distintos titas. Y esta situación donde D es más chico que lambda, que solamente veíamos el orden 0, porque ya a primer orden la diferencia de fase que se puede conseguir entre estas dos fuentes no es suficiente como para producir un desfasaje de lambda, no llega, ¿está bien? Porque está muy cerquita, no puedo producir un desfasaje cercano a lambda, y por lo tanto veo solamente el orden 0, esta situación. Y entonces, son dos situaciones donde las configuraciones de las fuentes producen patrones muy diferentes. Entonces, acá lo que estuvimos haciendo hasta ahora es, conociendo la ubicación de las fuentes, ver el patrón de interferencia que producían, ¿no? Eso se llama problema directo. Resolvimos el problema directo. O sea, a partir de cómo están ubicadas las fuentes, tratamos de inferir el patrón de interferencia. Hay otro problema, otra manera de abordar esta fenomenología que tiene que ver con resolver el problema inverso. O sea, supongan que yo conozco el patrón de interferencia, ¿está bien? Y ahora quiero saber cómo estaban las fuentes que produjeron ese patrón de interferencia. Eso lo puedo hacer porque, como estamos viendo, distintas configuraciones de fuentes producen distintos patrones. Entonces, en el patrón que yo observo, está metida la información de cómo están dispuestas las fuentes que lo producen. Obviamente es un problema mucho más complicado. Es un problema de lo que se conoce como ingeniería inversa. Yo veo los efectos de algo y hago un modelo sobre cómo podría estar distribuidos o cómo podría funcionar lo que originó eso que yo veo. En este caso yo veo el patrón de interferencia y trato de decir cómo estaban puestas las fuentes que lo produjeron. Eso se llama problema inverso. Entonces, es un problema mucho más complicado, pero, que tiene mucho interés práctico. ¿Está bien? Y en particular, con esto, denme 5 minutos y vamos al intervalo. En particular, pensemos lo siguiente, ¿no? Supongamos una onda plana, esta que está acá, que incide sobre un arreglo de fuentes, ¿está bien? Un arreglo lineal. Vamos a trabajar con un arreglo lineal de fuentes. O sea, fuentes pueden ser agujeritos, puede ser una pantalla que tiene solamente agujeritos, ¿está bien?
separados una instancia de entre sí, o puede ser, por ejemplo, átomos que están ubicados linealmente, con una separación también en un arreglo periódico, con una separación D. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando llega, bueno, pueden ser esas dos cosas, podemos pensar en esas dos cosas. Entonces, ¿por qué podemos pensar en esas dos cosas? Porque cuando llega la luz, lo que va a suceder es que si estos son agujeritos, bueno, cada uno lo podemos pensar como fuentes secundarias, y cada una emite, y lo que voy a ver de acá en adelante van a ser la emisión de esas fuentes secundarias, o si son reemisores atómicos, puedo pensar que tengo una excitación, los excito y cada uno después remite como fuentes secundarias, ¿no? En definitiva, tengo una excitación a este arreglo lineal, y de acá en adelante veo el resultado de la superposición de lo que emite cada uno de estos centros dispersores, ya sean agujeritos o reemisores atómicos. ¿Sí? Y entonces me puedo preguntar, decir, bueno, entonces ahora tengo esto, y estos, fíjense que estaban en fase. Si acá vengo una onda plana, son fuentes secundarias que emiten en fase. Me puedo preguntar, bueno, si yo miro en esta dirección, ¿voy a ver un máximo o un mínimo? ¿Está bien? Eso es lo que nos va a interesar. Nos va a interesar analizar el patrón generado muy lejos de la fuente, o lo que es lo mismo en una dirección bien definida. ¿Está bien? Bueno, lo que va a ser importante acá es la diferencia de fase con la que todos estos rayos contribuyan a la emisión que veo emitida en una dirección dada. Y esa diferencia de fase, fíjense que como el arreglo es lineal, bueno, tomo como referencia. Con respecto al primero tiene que ver con esta diferencia de caminos, con respecto al segundo con esta, tercera, cuarta, quinta, así. A mí, obviamente, difiere mucho más el camino, o sea, la fase que introducida para emitida en una dada dirección de este último con respecto al primero tiene que ver con esta diferencia. Entonces, la diferencia de caminos vemos que crece. Ahora vamos a tratar de entender entonces ese resultado, pero en definitiva, la pregunta que nos vamos a hacer es esa. Nos va a interesar el patrón generado muy lejos de las fuentes, si en esta dirección, por ejemplo, es un máximo o un mínimo, ¿está bien? En función del ángulo θ que está acá. Ya lo habíamos visto con 2, pero ahora lo vemos para un caso mucho más general. Y en realidad, el problema inverso, entonces, esta es una situación donde tengo muchas fuentes, y fíjense que este es un patrón dado. Y entonces el problema directo para este tipo de situaciones es decir, bueno, tengo estas fuentes X espaciadas, me interesa ver cómo es el patrón de interferencia que producen estas fuentes, eso lo puedo hacer, tengo que calcular la diferencia de fase, ya lo vamos a ver cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de esto es el problema inverso. ¿Qué pasa si yo tengo un patrón de interferencia producido por centros dispersores que no sé dónde están, y trato a partir de saber dónde están los máximos y los mínimos, de entender cómo estaban localizados los centros dispersores, ¿no? Y eso tiene unas aplicaciones prácticas muy importantes en difracción de rayos X, para caracterizar, por ejemplo, la estructura molecular de moléculas. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es el patrón de difracción obtenido relacionado con la doble hélice, ¿no? La doble hélice de ADN. Este es uno de los patrones, digamos, más famosos difracción de rayos X. Lo que yo estoy haciendo acá es estimular un arreglo, con una luz incidente, en este caso una longitud de onda que tiene que ver con los rayos X, ahora vamos a ver por qué, y viendo la remisión del objeto que yo estoy iluminando, dónde produce máximos y mínimos, y tratando de entender a partir de los máximos y mínimos que veo, cuál es la estructura que lo produjo, ¿no? Obviamente es mucho más complicada que un arreglo lineal. Esta estructura de difracción viene dada por una estructura molecular tipo de la doble hélice, digamos. Es más complicado que el caso lineal, pero la idea es esa. La idea es hacer una ingeniería inversa y tratar de inferir la posición de los centros dispersores a partir del patrón de difracción, que simplemente es lo que les acabo de contar. Bueno, entonces, dicho esto, hagamos un intervalo, nos encontramos 10 y 20, y seguimos. ¿Alguna pregunta?
Creería que no. Bueno, nos encontramos 10 y 20.